En este ejercicio vamos a trabajar con líneas curvas. Hay que decir que es un ejercicio también que va a ser muy creativo. Vamos a trabajar con líneas curvas, también combinadas con líneas un poco rectas. Vamos a llamar a este ejercicio las formas de la espada. Entonces, lo primero que voy a hacer será dibujar en los bordes de este círculo que he trazado, que tiene unos 10 centímetros de diámetro. Vamos a dibujar acá unas espadas. Sí, lo podemos hacer de la manera más... En el extremo opuesto podemos dibujar la otra. Y luego nos vamos a esta parte. Sí, la idea es como ubicarlas como si fuesen 4 puntos cardinales. Y vamos a hacer un ejercicio inicial que es bastante sencillo, pero también riguroso, y es que la línea que trazamos en el círculo con lápiz la vamos a repasar con el rapidógrafo, tratando de ser lo más precisos posible. Esto es bastante complejo ya que hay una circunferencia muy grande. Nótese cómo ubico el apoyo de mi mano en el centro del círculo para ir girando en torno a ella. Acá ya se hace complejo, entonces recomiendo que las zonas donde no se pueda llegar desde el centro, entonces se aborden desde afuera y van a ver que es un poco más difícil que quede perfecto el trazo. Bien, lo siguiente será trazar desde el mismo centro. Vamos a trazar como una especie de guía. Será un círculo muy pequeño, solo para tener una idea de cómo vamos a organizar la otra zona del trabajo. Entonces, el ejercicio consiste en dibujar estas espadas, pero lo vamos a hacer con líneas curvas. El objetivo, estos ejercicios están pensados en base a un cuento que se llama El espejo de tinta de Jorge Luis Borges, donde vamos a crear simplemente ejercicios muy prácticos para entrenar nuestras líneas, pero que deben ser lo más creativos posible y relacionados con el cuento. Entonces, la idea acá va a ser crear estas espadas desde el centro, pero vamos a fusionarlas casi con la idea de tal vez de un movimiento de agua o de un río. Es decir, las líneas van a ser curvas. Entonces, una vez que trazo el recorrido de una espada, digamos que este es uno de los bordes, entonces, pensando siempre en las formas de la espada, vamos a tratar de mantener una línea paralela a la que ya hicimos para ir dando el otro contorno de la espada. Nótese cómo la mano debe cambiar de posiciones constantemente para lograr el mejor resultado posible con estas líneas. Y una vez que hagamos esto, entonces también vamos a hacer la división esta central que normalmente tienen las espadas con una línea que atraviese justo por el centro el espacio que configuraron las dos líneas anteriores.
Y así vamos a crear nuestras 4 espadas. El segundo paso de este ejercicio consistirá en repasar el círculo que tracé en el interior. Y este círculo lo vamos a repasar dejando sin tocar el espacio donde la espada lo intersecta. Y una vez que hagamos esto, vamos a llenar este círculo, lo vamos a volver lo más oscuro posible utilizando líneas curvas que nunca entren a las zonas de la espada. El objetivo es que piensen sobre todo en el movimiento del agua. Yo voy a trazar 4 líneas, distintas zonas, con distintos movimientos. Recuerden que no debemos tocar las formas de la espada. Y lo que vamos a hacer es, con mucha calma, crear líneas paralelas muy pegadas a las que acabo de dibujar. Entonces, esto se puede hacer con un ejercicio matemático. Por ejemplo, acá hice una, entonces vamos a aplicar, por ejemplo, una operatoria de 7 líneas más. Es decir, que nos van a quedar unas 8 por cada una de las que hicimos. Entonces llevamos 4, 5. Aquí ya se está acabando el área para esa quinta. 6 y 7. Y lo mismo hacemos con todas las demás. Estoy haciéndolo desde la línea hacia afuera. Entonces voy a mantener esa lógica aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, como la línea continúa acá, debemos hacer lo mismo. Y así vamos a trabajar hasta que hayamos hecho todas las líneas correspondientes por la parte externa. Una vez hechas las 7 líneas hacia afuera, de esta forma, entonces lo vamos a hacer también hacia adentro de la línea inicial. Y ahora sí vamos a tratar de dejar ya llenas todas las áreas que sea posible llenar con este tipo de trazos. Entonces, por ejemplo, acá ya he terminado un área. Entonces aquí también vamos en esta dirección. Podemos mantener la lógica de las 7 líneas. Por ejemplo, aquí hice 7 para poder ahora complementar con 7 en esta zona. Ahí pueden ver la trama que se está creando, que recuerda como el movimiento de un líquido.
Bien, luego de haber realizado esta zona, vamos a trabajar entonces sobre las hojas de las espadas. También me gustaría también como de pronto hacer acá algo para que se vean más interesantes, tal vez con unas líneas rectas que se hacen más pegadas aquí en el borde y se van separando hacia el centro. Y aquí podríamos hacer como unas líneas elípticas, solo para que tenga un poco más de nivel de acabado esto. Bien, entonces vamos a trabajar las hojas. La idea es crear una diferencia entre una cara y la otra y hay un ejercicio bien interesante. Ya hasta aquí hemos entrenado muchísimo las líneas curvas, entonces vamos a combinarla con algo muy útil que son líneas rectas pequeñas. Entonces vamos a hacer unas rectas así, por el lado más corto en una sola de las caras de la espada, de la hoja de la espada. Entonces, digamos que el grueso del ejercicio, o sea, el reto consiste en que las líneas nunca se toquen, aun cuando vamos a entrar en zonas curvas. Esto sería un ejercicio fácil si estuvieran trabajados completamente sobre zonas rectas, pero acá hay que mantener la idea de que la línea no se toque aun cuando estemos en una zona curva. Es posible que tengamos que irlas separando un poquito en el momento de tomar la curvatura. Cuando hay un área muy grande recta, entonces las podemos hacer a todo lo largo. O sea, podemos hacer de una vez casi todo el trazo porque es más cómodo. Teniendo siempre en cuenta que la mano debe ubicarse delante de la zona donde se va a trazar, delante o encima, si lo vemos desde la lógica del video, ¿no? Esto sí lo vamos a hacer un poquito más rápido y me gusta la idea de terminar, dejarlas en un punto y empezar en el contrario y que se encuentren teniendo la misma dirección acá. Y acá cuando hay curvas más complejas, entonces tener en cuenta que deben irse estrechando hacia el lado cerrado de la curva y abriéndose, o sea, separándose hacia el lado más abierto. El último paso en la realización de este dibujo consiste en plantear unas nuevas líneas curvas que sí van a tener una base elíptica. Vamos a imaginar este punto donde las espadas convergen con el círculo externo para que sea nuestro referente a la hora de plantear la elipsis y vamos a hacer unas líneas en torno a las espadas que van a ser curvas con una intención circular. La idea es que a ambos lados queden la misma cantidad de líneas, también a la misma distancia. Una opción es hacer lo que estoy haciendo, que es una vez que termina una línea, comienza la siguiente al otro lado. La otra es hacer una cuenta. Entonces, por ejemplo, acá hago una línea, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 líneas. Y luego hago lo mismo por este lado. Voy a llevar la cuenta de las 10 líneas para que coincidan. Y así vamos a seguir hasta llegar aproximadamente a la mitad del espacio entre una espada y la otra por acá por la circunferencia. Luego vamos a repetir el ejercicio partiendo de los demás puntos de cada espada. Me refiero a esta zona. Exactamente. Entonces vamos a llevarlos todos hacia el centro. Bien, una vez realizada esta parte del ejercicio, que tal vez sea la más compleja, ya para terminar vamos a crear en estas áreas que quedaron, vamos a crear unas zonas completamente negras y lo vamos a hacer justificándolo a partir de la circunferencia de este círculo central. Entonces aquí sí la idea es pegar las líneas, pero hacerlas siempre con un movimiento curvo, muy pegaditas para ir llenando toda el área. Y así hemos llegado al final de este ejercicio. Espero les resulte muy útil y también los motive a diseñar ejercicios con similares niveles de complejidad.